Hola a todos, espero que estéis muy bien. Hoy voy a hablar de un libro de Emanuel Swedenborg, del cual ya he hablado en otros vídeos anteriores, y esta vez vamos a hablar sobre cómo ha visto Swedenborg el infierno cuando ha tenido experiencias espirituales que le han llevado a esa dimensión infernal, y nos va a hablar de cómo son esos espíritus del infierno, qué características tienen, cómo es el infierno, y vamos a ver que los rasgos que tienen esos espíritus son similares a los rasgos de los narcisistas. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que los narcisistas acabarán en el infierno. Y ese será su castigo, porque como bien dice Swedenborg en varios de sus libros, la única manera de que los espíritus malignos dejen de hacer el mal es que reciban castigo, porque al no tener conciencia, esta no les atormenta y no les hace cambiar. Ellos tienen que ser castigados por otros espíritus malignos y es la única manera que cesen en sus intentos de hacer el mal, en sus maldades. Es la única manera que se detenga castigándoles, porque ellos, por mucho que se les instruya, enseñe, que vean las consecuencias de sus acciones, no se va a conseguir que dejen de hacer el mal. Por eso está el infierno. El infierno es un castigo de los seres humanos que han hecho el mal tanto en el mundo de la vida terrenal, como también en el mundo espiritual, porque tal y como es una persona en la vida terrenal, también igualmente será en la vida del espíritu, porque la personalidad no cambia al pasar al otro mundo. Por lo tanto, los espíritus malos siguen haciendo el mal en el mundo espiritual, pero llegan incluso a hacer cosas peores porque no tienen el freno de las leyes, de la reputación, de lo que dirá la gente, etcétera. Y también en este mundo, al hacer el bien, se puede acceder a muchas recompensas, a que te quiera la gente y, por tanto, tener ventajas en la sociedad. Sin embargo, en el otro mundo se ve realmente la cara verdadera de la persona y no pueden ocultar sus maldades porque se ve todo. Por tanto, ellos se abandonan a su ser original, que es malo y no quiere nada más que hacer daño a los demás. Y así son los narcisistas en el otro mundo, son demonios. También os he dejado en la descripción de este vídeo enlaces a varios canales que cuentan con experiencias, testimonios de personas que han estado en el infierno y también algunos en el cielo, porque han tenido experiencias cercanas a la muerte. Las siglas NDE, Near Death Experience en inglés. Hay un montón de personas que han tenido esas experiencias porque han estado en estado de muerte clínica durante un periodo de tiempo. Su espíritu ha ido al mundo espiritual, han recordado todo lo que han visto, han vivido para contarlo. Es muy interesante cuando describen el infierno porque es como lo describe Swedenborg, y todas esas experiencias coinciden entre sí. Por lo tanto, la conclusión es que están hablando de algo real que existe, porque si no fuera real, cada uno tendría una experiencia diferente de lo que es el infierno o el cielo, pero coinciden todos en muchos detalles. Y esto a lo largo de muchos años, todas las experiencias cercanas a la muerte han coincidido. Por lo tanto, los investigadores de este tema han llegado a la conclusión de que tiene que haber algo real para que todas las personas tengan experiencias tan similares. Ahí podéis ver los enlaces que os he dejado. Los vídeos están en inglés. Para las personas que no entiendan inglés, pueden poner subtítulos en español que estarán disponibles para la mayor parte de los vídeos. Y si no, pues también podéis buscar canales que haya sobre esta temática en español, poniendo en el buscador experiencias cercanas a la muerte en español y testimonios del cielo y del infierno. Seguro que encontraréis algo. Bueno, pues ahora vamos a empezar con lo que nos cuenta Swedenborg sobre el infierno. Voy a contaros una serie de extractos aleatorios de un libro suyo que se llama Experiencias Espirituales, que es un diario de experiencias que tuvo Swedenborg en el mundo espiritual
que lo utilizó como base para escribir sus libros más importantes, como son El cielo y el infierno, Secretos del cielo, de los cuales he hablado en otros vídeos y voy a seguir hablando. Pero este libro, Experiencias espirituales, es muy interesante porque cuenta sus experiencias con más detalle. Vamos a empezar hablando sobre cómo son esos espíritus malignos y vamos a ver las similitudes que tienen con los narcisistas. Swedenborg dice que él ha llegado a la conclusión de que cuando los seres humanos solo se aman a sí mismos y al mundo, en el fondo se encuentra la ambición de poseer el universo y por tanto un odio hacia el Señor, hacia Dios. Esto quiere decir que el amor a uno mismo y al mundo, es decir, a los placeres terrenales nada más, a las cosas materiales, al final lo que le lleva al ser humano es a odiar a Dios, porque el amor a uno mismo al máximo lleva a considerarse a uno mismo como un Dios y entonces odia al Dios externo a uno mismo. Odia a todo el mundo primero, que es lo que hacen los narcisistas, y después llega a odiar a Dios, porque solo puede amarse a sí mismo y no puede amar a nada externo, ni siquiera a su creador. Y por tanto los seres humanos en su estado espiritual lo que ansían es derrotar a Dios y hacerse ellos los dioses del universo. Y por eso el infierno lo que quiere es conseguir que toda la humanidad se alíe con los demonios para luchar contra la creación y contra Dios. Lo que quieren es la destrucción de todo y no saben que si ellos destruyen a su creador se están destruyendo a ellos mismos porque son una creación de Dios. Porque el amor a sí mismos les ciega tanto, les ciega la razón y los espíritus malignos en realidad son tontos porque no saben realmente ni quieren saber cómo funciona la creación. Si lo supieran no harían esas tonterías de destruir todo y a todos, incluso querer enfrentarse a Dios porque se están destruyendo a ellos mismos. Como veremos, Swedenborg explica que cuando un ser humano deja de amar a los demás y deja de amar a Dios, al final se queda sin razón. Su sentido de razonamiento, de comprensión racional, se destruye porque la razón sin sabiduría no es razón. La sabiduría es lo que hace que la razón se desarrolle y que alcance la verdad. Entonces, una razón que no tiene sabiduría, es decir, que no tiene amor, no puede llegar a la verdad y por tanto no llegará a la razón propiamente dicha como racionalidad. Y eso es lo que le pasa a los espíritus malignos. Les ocurre que van perdiendo su razón y se vuelven tontos y por eso pueden creerse unas falsedades y unas tonterías como que ellos pueden librar una batalla con Dios y vencerlo. Llegan a creerse eso a base de alejarse cada vez más del bien y del amor. Se van creyendo sus falsedades. La única manera de avanzar racionalmente y en sabiduría es aceptando el amor y el bien, porque eso es lo que lleva a la verdad y la sabiduría. Aquí Swedenborg nos habla acerca de la extrema pasión de los demonios y espíritus malignos de destruir y atormentar a la humanidad. Dice: hoy, cuando estaba extrayendo los pasajes contenidos en uno de mis libros acerca de la destrucción universal, los demonios y los espíritus malignos estaban desahogando su furia cuando veían que yo estaba escribiendo acerca de esto. Su estado de crueldad era tan intenso que se estaban lamentando de que el universo todavía no había sido destruido. Y luego cada uno de ellos quería desahogar su furia en el otro, hasta el punto de querer destruirse unos a otros, y no les importaba que incluso les destruyeran a ellos, que ellos se quedaran sin vida, porque tenían un deseo tan potente de destruir que originaba de un odio a sí mismos.
Swedenborg se dio cuenta de que ese odio, esa furia que los espíritus tienen de destruir todo y a todos, viene de que ellos mismos se odian y quieren destruirse. Por eso decía antes que no tiene sentido ni racionalidad que los espíritus malignos quieran destruir. Y claro que no tiene sentido si es que tú no quieres destruirte a ti mismo. He dicho que cuando quieres destruir todo y a tu creador es igual que si te destruyes a ti mismo. Entonces los espíritus malignos, como no les importa destruirse a sí mismos porque tanto se odian a sí mismos que quieren también su propia destrucción, pues no les importa destruir todo con tal de destruirlo, aunque ellos también salgan destruidos de ahí, porque es tanta su necesidad de hacer daño, es lo único que les da satisfacción. Lo único que les proporciona algo de felicidad, entre comillas, es hacer daño a los demás. Porque ellos se sienten tan destruidos que quieren que todo el mundo esté como ellos. Y no les importa morir, no les importa hacerse daño con tal de hacer daño a los demás. Esta es la psicología de los narcisistas y de cualquier persona tóxica. Esto me recuerda algo que dijo Sam Vaknin en uno de sus vídeos sobre los narcisistas, que tienen un rasgo muy curioso, que es que prefieren frustrarse a ellos mismos, salir perjudicados ellos con tal de perjudicar a los demás. Y yo tengo un ejemplo en mi relación con mi ex narcisista, que fue cuando nos separábamos, una de las tantas veces que nos separamos, y yo le deseé que tuviera una buena vida, que tuviera suerte y encontrara lo que buscara. Le dije que le deseaba la felicidad en su vida y él me dijo que no iba a ser feliz, porque si yo quería que él fuera feliz solo porque yo lo quería, no iba a ser feliz para fastidiarme. Me dijo, yo no voy a ser feliz porque tú quieras que yo sea feliz. Yo me quedé alucinando porque él decía que no le deseara felicidad porque él no iba a ser feliz para fastidiarme. Si yo quería que él fuera feliz, pues no iba a ser feliz. Eso es algo increíble, que solo los narcisistas pueden pensar así. Y aquí vemos cómo Swedenborg lo lleva al extremo en el mundo espiritual, que las personas que son malas quieren llegar hasta el punto de destruirse a sí mismos, nada más que con el fin de destruir a los demás, destruir el mundo, a las personas, incluso destruir a Dios, aunque saben que al final eso les hace daño. Y como dice aquí Swedenborg, tenían tanta furia que necesitaban desahogarla de alguna manera. Si no podían destruir el universo, iban a destruirse los unos a los otros, aunque salieran perjudicados, aunque su furia les llevara a que fueran atacados por otros, porque cada ataque tiene su reacción, pero ellos no pensaban en eso porque no pueden controlar ese odio que tienen y ese afán de destrucción. Es algo que se les escapa de su control y eso les ocurre a los narcisistas. Los narcisistas, cuando hacen el mal, cuando hacen daño a los demás, es algo que necesitan hacerlo para vivir. No pueden controlar, no pueden convertirse en personas buenas porque el sentimiento de furia y de odio es el sentimiento principal de los narcisistas y necesitan desahogarlo de alguna manera, y la única manera es haciendo daño, aunque ellos salgan perjudicados. Eso es como un efecto secundario de desahogar ese sentimiento, que salgan perjudicados, pero no pueden evitarlo porque no pueden vivir de otra manera. Acerca del carácter de las personas en la otra vida, como he dicho, la personalidad no cambia, pero hay un cambio muy significativo que está en que las personas en la otra vida no pueden fingir ser alguien que no son. No pueden fingir pensar, opinar algo que no opinan. Haciendo uso de su inteligencia, no pueden poner una fachada de bondad cuando en realidad son malos. El carácter, la personalidad, permanece en el otro mundo porque forma parte de la voluntad, y la voluntad es la esencia de la persona. Como explica Swedenborg en otros libros, la voluntad constituye lo que ama a una persona, su amor. Entonces es algo que constituye la esencia de alguien y por eso nunca puede cambiar. Sin embargo, lo que pertenece a
el entendimiento de una persona, los conocimientos, la sabiduría, todo eso, lo que no pertenece al carácter de uno. Por ejemplo, si alguien ha adquirido conocimientos en el mundo terrenal, pero simplemente ha acumulado en su memoria esos conocimientos, no pertenecen a su carácter, todo eso en el otro mundo desaparece, porque no le pertenece a uno. En el otro mundo solo se conserva lo que es una persona de manera genuina. Nadie es capaz de fingir que es una persona diferente de la que es en su voluntad. Por tanto, nadie puede fingir en la manera como vive en el otro mundo que es una persona buena o que es una persona que no sea realmente lo que es. Pero de todas maneras, eso no significa que no haya espíritus que quieran engañar. Sí, hay espíritus que son engañosos, que son capaces de mostrar la apariencia de ser ángeles, pero en el fondo son los peores, porque son muy astutos. No obstante, a pesar de esa astucia, su verdadero carácter al final es expuesto. Aquí Swedenborg nos habla de el diablo, que fue el que tentó a Adán y el que también tentó a Jesús, el Mesías. Dice que su maldad y su perversidad eran tan enormes que fue capaz de tentar al Mesías. Y eso se debe a que el diablo fue creado en un estado de perfección. Como sabemos, era un ángel que luego cayó debido a su maldad. Una maldad inimaginable. Y debido a que Adán fue infectado por esa maldad, se le expulsó del paraíso y el camino hacia el árbol de la vida fue puesto bajo custodia, ya que él es capaz de corromper a cualquier ser humano excepto al Mesías. Solo a Jesucristo no puede corromper el diablo. Ahora el diablo se encuentra apresado y solo sus secuaces, los demonios, están libres. El diablo fue apresado gracias a que Jesucristo le venció cuando el diablo lo tentó, y debido a que Jesucristo derramó su sangre por la humanidad, así consiguió apresar al diablo. Voy a terminar contando un extracto en el que Swedenborg explica cómo se le llevó al infierno para presenciar cómo es la vida allí, y narra una ocurrencia de cómo el Señor Jesucristo sacó del infierno a determinadas personas que se habían arrepentido. Esto es algo que llama la atención porque en muchas otras partes de la obra de Swedenborg afirma que una vez que se ha entrado en el infierno, la persona ya no puede salir de ahí y tiene que pasar la eternidad allí. También en muchas experiencias y testimonios de personas que han estado en el infierno debido a experiencias cercanas a la muerte, cuentan que sienten que una vez que las almas están ahí en el infierno es eternamente y ya no hay manera de salir de ahí. Dios no les escucha y no hay forma de redimirse. Esa es la opinión más habitual de lo que se cree. Pero sin embargo, aquí vamos a ver cómo Swedenborg narra que presencialmente vio cómo ciertas personas salían del infierno gracias a la misericordia de Dios. Aquí cuenta que una noche Swedenborg tuvo un sueño que le hacía de despertarse a cada momento, ya que eran los espíritus malignos quienes le estaban atacando desde todas partes hasta el punto que no podía continuar durmiendo. Después de despertarse bastantes veces, cuando finalmente estaba totalmente despierto, tuvo un estremecimiento en todo su cuerpo y vio como una columna le rodeaba. Se dio cuenta de que estaba siendo defendido de esta manera de los espíritus malignos que le estaban atacando. Estaba notando esa columna tangible que cada vez se hacía más grande y se dio cuenta de que
esa columna parecía más la muralla de latón, según se llamaba así en la Biblia, en Jeremías 1, 2.18 y 15, 2.20, que defiende a los creyentes contra los ataques de los espíritus malignos. Así era porque vio que la muralla consistía en ángeles, estaba formada por ángeles en cuyo centro se encontraba Dios, el Mesías, y entonces entendió la razón por la cual se había formado esa muralla, y era porque le estaban llevando hacia los infelices del infierno para ver cómo se encontraban ahí e informar al mundo de cómo era el infierno, sobre todo a las personas incrédulas y no creyentes. Dice que escuché lamentaciones como Dios mío, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y eso es lo primero que llamó mi atención. Escuchaba muchos gritos, quejidos, lloros, lamentaciones, y mientras que estaba en el infierno, presencialmente, habló con una de esas personas infelices que se estaban quejando acerca de los espíritus que estaban en libertad, que eran unas furias, diciendo que les estaban atormentando, y los tormentos que les hacían pasar no se podían encontrar palabras para describirlos. De todas maneras, se me permitió animarlos con algo de esperanza, para que no desesperaran totalmente, porque ellos decían que creían que su tormento sería eterno. Y yo les dije que Dios el Mesías es piadoso, ya que leemos en la palabra que aquellos que están apresados en lo más profundo del infierno van a ser liberados. Y en ese momento le confirmaron a Swedenborg desde arriba, desde el cielo, que esas personas serían consoladas. Y luego ocurrió algo maravilloso, que Dios el Mesías, movido por una piedad inmensa, se les apareció a los infelices del infierno, y gracias a esa aparición los espíritus del infierno recibieron una gran consolación. También se me dijo que los ángeles les habían consolado y continuarían haciéndolo. Luego observé que muchas de estas personas que estaban padeciendo en el infierno fueron elevadas desde el infierno y el tormento hacia el cielo, donde están viviendo hoy. Después, muchas de las personas liberadas del infierno subieron al cielo. Bueno, como podéis ver, este incidente se ve que la piedad de Dios no tiene límites, incluso puede sacar a los pecadores del infierno, por mucho que hayamos escuchado y visto que es un tormento eterno. De hecho, como cada persona es un mundo y como lo que valora a Dios es el arrepentimiento, puede darse situaciones en que ciertas personas estén ciegas a Dios, a la verdad y al amor, y vayan al infierno y luego se den cuenta que se han equivocado y se arrepientan. Eso puede suceder, como vemos aquí. Pero en el caso de los narcisistas yo creo que es más difícil, porque ellos no tienen capacidad de arrepentirse y de reconocer que se han equivocado, y también ellos están muy alejados del amor, no conocen el amor, y parece que será muy difícil para ellos de entender lo que significa. Bueno, pues lo dejo aquí por ahora y seguiremos analizando más pasajes de esta obra de Swedenborg para ver en qué consiste las penas del infierno y qué tipo de personas son las que van a entrar ahí, y podremos entender también cómo funciona la mente de los narcisistas, ya que Swedenborg hace un análisis de este tipo de carácter. Estad atentos y suscribiros si no lo habéis hecho. Si queréis saber más sobre estos mundos espirituales, nos vemos en el próximo vídeo.